Ok. Hola familia. Me encanta decir eso. Me encanta decir eso. Ok. Entonces, vamos a empezar. Puedes decir más o menos la parte B de lo que vimos al principio, en un liderazgo misional, yendo afuera a las cuatro paredes de la iglesia y entrando a una cultura que tal vez no conocemos, pero necesitamos aprender para poder comunicar a Jesús en la cultura adecuada. Bueno, hay nuestra misión como iglesia, Mateo 28, 19 y 20. Nosotros sabemos que esa es la gran comisión. Hasta misión tiene ahí, wow. Comisión. Y la vamos a leer. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos. ¿A quiénes? Increíble, increíble. Y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del, díganlo conmigo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo necesito escuchar más amén. Nomás escuché una, gracias. Gracias. Ok, entonces, ¿qué es hacer un discípulo? Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios que ¿cómo van a saber si no es predicado? ¿Nunca te has podido pensar que Dios está usándonos a nosotros para dar las buenas noticias? Dios ha usado el método de usarnos a nosotros para predicar las buenas noticias. Eso es increíble. ¿Quién somos nosotros? ¿Qué ve en nosotros? Ustedes saben, dije la historia rápidamente de cómo yo crecí en una familia misionera. Y el rol de nuestra organización era plantar una semilla predicando el evangelio. Entonces íbamos, jugamos deportes, predicábamos la palabra y dejábamos una semilla que gente pudiera escuchar el evangelio. Trabajamos con diferentes iglesias que nos ayudaban con el crecimiento y haciendo discípulos de esas personas. Bueno, había mucho tiempo en mi vida cristiana que yo me quedaba ahí, porque es todo lo que sabía. Yo sabía cómo predicar la palabra, cómo predicar las buenas noticias. Y cuando me ponían enfrente de 100, 200, 300, 400, 1000 personas, tenía ese mensaje para ellos, que Dios los amó tanto que dio a su Hijo para morir por ellos, para hacer un sacrificio donde ellos puedan tener una relación con el Padre. Un mensaje muy sencillo, pero muy poderoso: predicar el evangelio. Ahí se tiene que empezar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ok. Si vemos después en Mateo, dice que ahora tenemos que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es algo, una seña que es
para que gente vea lo que tú hiciste internamente. Si tú has recibido a Cristo Jesús, ahora tú puedes pararte y decir: yo soy una persona nueva. Y lo haces públicamente. Eso es el bautismo, que ya estás en la familia de Dios. Seguimos leyendo y dice, esta parte me ha hablado muchísimo en esos últimos días, porque no se para en predicar la palabra, no podemos parar en bautizando, pero tenemos que enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿De qué está hablando aquí? Aquí está hablando de lo precioso que es la palabra de Dios. Lo precioso que es el ejemplo de Jesús cuando Él estaba hablando con sus discípulos, cuando Él estaba enseñando un nuevo método per se de liderazgo, que tú tienes que servir. Todas esas cosas que enseñó Jesús son para nosotros, enseñándole también a nuestros discípulos. Y dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No sé ustedes, pero eso me da una paz a mí. Me da una paz. Y es increíble que Dios el Padre le dio la autoridad al Hijo para decir esto. Así empieza, ¿verdad?, la gran comisión. Se me ha dado la autoridad a mí para hacer esto, para decirles esto. Y no se preocupen, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. La palabra de Dios nos enseña sobre cómo hacer discípulos, no nomás en la vida de Jesús, pero también nos enseña mucho en la vida de Pablo. Pablo tuvo discípulos y nosotros podemos aprender de la vida de Pablo y cómo él enseñó a sus discípulos. Y vamos a empezar con equipando a nuestros discípulos. Equipando a nuestros discípulos. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:12. Le está diciendo Pablo a Timoteo que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en tu conducta, en la conducta, y en amor, fe y pureza. Si nosotros estamos haciendo discípulos, aquí tenemos que empezar. Tenemos que empezar equipando a las personas que nos están siguiendo, y nos están siguiendo nosotros porque nosotros estamos siguiendo a Amén. Amén. Nosotros seguimos a Cristo. La gente que estamos discipulando sigue a nosotros porque nosotros tenemos un ejemplo de Cristo. Mira, mis hermanos y hermanas, tengo algo medio triste que decirles. Que hay gente que está haciendo discípulos, pero no son discípulos cristianos. Lamentablemente, ustedes lo han visto. ¿Qué es tener un discípulo? Tener un discípulo nomás es tener a alguien que te sigue, ¿verdad? Es un discípulo. Entonces mucha gente está en las iglesias cristianas teniendo muchos discípulos y ellos mismos no están siguiendo a Jesús y el ejemplo de Jesús.
Y eso me da tristeza, la verdad. Porque nosotros deberíamos de enseñar lo que a nosotros se nos ha enseñado. Y que sigan el ejemplo de la conducta, el amor, la fe y la pureza. Wow, si nosotros nomás podemos trabajar en esas cosas, seríamos una diferente persona y podríamos vivir una vida que agrade a nuestro Señor Jesucristo. Ok, segundo paso, empoderar. Entonces tienes un discípulo que te está siguiendo y él te está viendo y tú le estás enseñando. El segundo paso del discípulo es empoderar a esa persona, que él pueda empezar a hacer lo que tú estás haciendo, que él vea lo que está haciendo y que lo haga junto a ti, que hay veces lo haga él, que hay veces lo haces tú, y a veces estás ahí atrás de él a ver si lo está haciendo bien y corregirlo con amor. Empoderar a esa persona. Y vemos este ejemplo con Timoteo en Efesios. No es un versículo exacto, pero en el ministerio de Efesios, cuando Pablo estaba en su tiempo en Efesios, ¿quién estaba con él? Timoteo. Todo ese tiempo estaba Timoteo con él. Y ahí estaba Pablo, no nomás enseñándole, pero también empoderándolo. Y que están haciendo ministerio juntos. Pero no se acaba ahí. También tenemos el llamado a mandar. A mandar. Y eso tristemente es una de las cosas más difíciles en las iglesias. Porque nosotros vemos y sentimos que esta es nuestra iglesia. ¿Cuántos han sentido así? Sean sinceros. Yo en un tiempo he pensado, mira, carnalmente, yo fui el que le enseñé, yo fui el que lo empoderé, yo fui el que pasé todo ese tiempo con él, y ahora ni al caso no lo va a mandar. Se queda aquí conmigo y hacemos ministerio juntos. El ejemplo de Jesucristo, increíble, increíble. Él estuvo con sus discípulos, le lavó los pies y les dijo, mira, le dijo a Pedro, usted no entiendes por qué lo estoy haciendo ahora, pero un día lo vas a entender. Porque un día Cristo no iba a estar con él. Cristo no iba a estar con él. Una de las cosas más impresionantes de la Trinidad para mí es el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo. Jesús asciende al cielo y nos deja al Espíritu Santo. Y dice mismo Jesús que tener al Espíritu Santo es mejor que tener Jesús al lado. Porque Él dice que Él no siempre va a estar ahí, pero dice que el Espíritu vivirá en nosotros. El Espíritu hablará, tendrá comunión con nosotros. Antes de esto, el ejemplo de mandar es ese ejemplo que Pablo le da a Tito. A Tito. En el libro de bueno, son unas personas muy sabias aquí ustedes, la verdad. Vamos a leer un poquito lo que Pablo le está diciendo a Tito. Y aquí es donde Pablo, después de
empoderar ya está mandando y le está dando alas a su discípulo. Es algo muy bonito. Es algo muy bonito. Dice, y es que hay muchos, hablando de las personas que viven en la ciudad, en Creta, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A ellos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias mal habidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, ¿cómo le vas a decir? Malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Pero lo dice como, y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Bueno, no le tocó un trabajo fácil a Tito. ¿Quién quiere ir a Creta? Yo, ¿no? Yo prefiero estar aquí con ustedes que estar con los charlatanes, con las malas bestias, con los glotones perezosos. Pero como estábamos hablando antes, ¿verdad? ¿Quién necesita a Cristo? Ahí es donde tenemos que ir. ¿Quién necesita a Cristo? Ahí es donde tenemos que ir. Bueno, unas cosas esenciales de ser discípulos es que no se para en tú tener un discípulo atrás de ti. Si pueden leer, y se me lo voy a decir esto, si pueden leer arriba, la clave es hacer discípulos que hacen discípulos. Y nuestra oración para los discípulos que Dios nos ha dado es que un día ellos puedan hacer el trabajo que nosotros pudimos, con la gracia de Dios, hacer con ellos. Eso se aplica a cada uno de nuestros ministerios. Eso se aplica a cada uno de los ministerios. No nomás pastores son los que tienen que tener discípulos, y los discípulos de los pastores tienen que aprender a predicar y empoderarlos y luego ir a predicar a otro lugar. Los discípulos se hacen en cada ministerio. Hablemos un poquito del ministerio de alabanza. Gadiel tiene sus discípulos, ¿verdad? Tiene sus discípulos. Y el trabajo de Gadiel, como ejemplo que le da Pablo y Jesús, es primero equipar a sus discípulos. Es enseñarles lo que es ser un discípulo cristiano, no nomás un discípulo que sigue a Gadiel, sino Gadiel, teniendo a la vista a Jesús, enseñe a los músicos que estén aquí. Después de eso, se puede empoderar. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces el empoderar es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque se requiere mucha confianza. Se requiere mucha confianza porque hay veces la persona que estamos empoderando no lo va a hacer bien la primera vez. ¿Cuántos han vivido eso? ¿Cuántos se frustran? ¿Cuántos meten la pata y le dicen, no, mira, quítate, deja hacerlo yo, porque yo tengo experiencia, yo lo he hecho?
Dice Gabriel, quítate la guitarra, a ver, así se hace, mira. Eso no es fácil. Hacer discípulos es algo muy difícil si lo hacemos como Cristo nos impide hacerlo, como Pablo nos da un ejemplo. Pablo viendo a quién. Pablo viendo a quién. Y él lo dice en las escrituras, que él lo está haciendo, imitando a Cristo. Así mismo ustedes imítenme a mí. Entonces después de eso, Gadiel tiene que mandar. Tiene que mandar. En mi iglesia, en Estados Unidos, nosotros hubo un tiempo donde yo me puse un poquito frustrado en lo que estaba pasando en el liderazgo. Carnalmente, porque yo empezaba a discipular gente que cuando yo me iba a un viaje misionero, ellos ya podían dirigir la alabanza. Y yo me sentía ya cómodos porque ellos podían dirigir. Y en eso, en 1 año y medio, se me fueron 3 personas que yo, en el caso, que Dios usó mi vida para mentorarlos a ellos. Y se fueron a otras iglesias. ¿Cómo yo me debería de sentir con eso? Contentísimo. ¡Wow! Mira, Dios lo está usando en maneras que yo nunca pensé que los iba a usar. ¿Qué dice la carne? Ay, otra vez. A ver, ¿quién de ustedes ahora puede hacer esto? Y uno empieza a buscar otra vez, a ver, no, pero ese no entona, no, pero ese no toca bien, pero pero no es nuestro ministerio. ¿Por qué eres como tú eres? ¿Por qué eres como tú eres? ¿Tuviste algún mentor? ¿Tuviste a alguien que te ayudara? Uno nace como nace. Quiero darles un tiempo para que piensen en personas que han invertido en ustedes. 1 minuto les voy a dar. Piensen en eso. En ese tiempo de reflexión, ojalá puedas tomar un tiempo en estos días que vienen para agradecerles a esas personas. Dios ha sido muy bueno conmigo. Yo digo siempre que los días más difíciles son el día de la madre y el día del padre. Porque Dios sí me ha dado una madre, pero también me ha dado varias madres espirituales que me han ayudado con mi carácter. Sí, Dios me ha dado un padre, pero me ha dado muchos padres espirituales que me han ayudado, que han estado ahí mano a mano conmigo.
que cuando yo me equivoco, cuando yo le fallo a Dios y le fallo a ellos, tienen fe en mí. No sé si se acuerdan de Pablo y de un conflicto que tuvo con Marcos. ¿Se acuerdan de eso? Que Marco que Pablo iba y él tenía, Pablo era una persona que tenía visión y que nada lo paraba, iba así, con una pasión. ¿Y qué hizo Marco? Lo dejó botado. Pero es increíble y le doy gracias a Dios por su palabra que nos enseña años después, cuando Pablo ya está casi muriendo, ¿a quién llama? ¿A quién llama? Ese evento en la Biblia está ahí para mí. Ese evento en la Biblia está para ti. No sé cómo estás tú hoy. No sé si te sientes que eres un fracaso, que todo lo que haces piensas que no sirve. Y aprendemos dos cosas de eso. Número uno es que tú tienes valor, que Dios te ama, y aunque tú hayas fracasado, Él está ahí. Número dos, vemos el ejemplo de Pablo. ¿Tú crees que Pablo tuvo que humillarse? ¿Tú crees que Pablo tuvo que humillarse y decir, mira, es verdad, Marcos me falló, me dejó tirado, pero yo le voy a dar otra chance? Yo no sé cómo pasó, no dice la Biblia cómo pasó, pero nos da el fin, cómo terminó. Pero ¿sabes qué? En la Biblia también hay un ejemplo donde Jesús, y hablé un poquito de eso en el doctor ayer, Jesús y Pedro y esa relación, ¿se acuerdan? Yo nunca te negaré, nunca te negaré. Y ni pasaron 24 horas y ya. Hasta groserías salieron de la boca de Pedro. Esa compasión que tiene Jesús tiene que vivir en nosotros como líderes. Esa compasión, sabiendo que, bueno, Él es humano. Nosotros somos humanos, estamos sirviendo gente que son humanas. No somos perfectos, no somos robots. Y entonces le viene y estaba pescando Pedro y le dice, mira, ven, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces. 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó si me amas. ¿Cuántos le han fallado a Jesús más de 3 veces aquí? Jesús nos ama, tiene compasión por nosotros. Esa misma compasión nosotros tenemos que tener para la gente que nos sigan. Si queremos ser discípulos o ser mentores, que mentorean como mentorea Jesús y como discipula a Jesús. Si nosotros queremos ser así, tenemos que ver el ejemplo de Jesús. Y ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Simon Sinek es un líder que ha escrito muchos libros. Y él tiene un libro que se llama El Círculo Dorado, está en inglés.
Y él habla de cómo poder comunicar lo que tú quieres comunicar. Dice que muchas personas comunican con el qué. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, yo hago discípulos. Eso es lo que yo hago. Y luego después de eso se preguntan, ¿cómo? ¿Cómo tú haces discípulos? Bueno, yo primero enseño y luego empodero y luego después de eso mando. Ese es el cómo lo haces. Pero Simon Sinek dice que eso no es lo más importante en lo que haces. Lo más importante es por qué lo haces. Y muchas veces nosotros nos paramos en decir qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pero si quieres llegar al corazón de Dios y al corazón de la gente, llegas con el por qué. ¿Por qué haces lo que haces? Yo hago lo que yo hago porque un día entendí que Dios me amó tanto que dio su hijo por mí. Por eso lo hago. Y si empezamos ahí, las otras cosas fluyen. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esos son métodos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Hacemos discípulos. Pero en el corazón tenemos que empezar ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Es vital esa pregunta. ¿Por qué haces lo que haces? Yo he aprendido mucho de esa iglesia. He tenido la oportunidad de hablar con líderes aquí. Habíamos mencionado un poquito eso. Yo voy a regresar a mi iglesia inspirado a hacer cosas que yo he visto aquí. Yo he visto cómo líderes aquí dejan todo para servir. Y no, la lista está larga para agradecerle a todos los que han ayudado aquí con PSG. Y la verdad, de parte de nosotros, yo sé que los muchachos también dirían esto. Gracias por amarnos como Jesús los ha amado a ustedes. Nosotros sentimos ese amor. La plática anterior yo estaba hablando sobre mi historia. ¿Cuántos de ustedes aprenden con una buena historia? Yo soy así también. Una buena historia para mí me enseña mucho. ¿Sabes quién enseñó con historias? Jesús, ¿verdad? Bueno, algunos le dicen parábolas, pero son historias. Él daba historias, algunas no eran para enseñar nada más, no eran verdaderas, eran ficcionales, y otras eran verdaderas. Hoy tenemos un privilegio grandísimo de tener a un hermano que conocí ayer, y su testimonio me habló tanto que le pedí si pudiera ayudarnos con este taller. Muchas veces nosotros en la vida necesitamos saber que hay otras personas en nuestro alrededor luchando por lo mismo que estamos luchando nosotros. Tenemos que saber que Dios nos ha puesto aquí con hermanos y hermanas en Cristo, con su familia. Y eso nos ha de hacer sentir
paz, alentados. La sinergia es algo muy, muy increíble de poder entender. Sinergia. Sinergia quiere decir que 1 más 1 son 5. Que 1 más 1 no son 2. Eso es la sinergia. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo lo veo, me lo explicaron una vez así. Con una mano, ¿cuánta agua cabe? Con una mano. Cuando tú te das los dientes, tal vez así, ¿no? Te cabe un poquito de agua ahí, ¿verdad? Esta otra mano, si tú la pones aquí, te cabe el doble, más de doble. Eso es la sinergia. Y eso es trabajar con personas que están en nuestras familias, trabajar juntos por una misión. Y esa misión es hacer grande nuestro Dios. Esa misión es dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros. No por lo que nosotros somos, sino por lo grande que es Él. Le voy a pedir a Marcos, por favor, Díaz, si puede pasar. Un fuerte aplauso, por favor, Marcos. Él va a darnos un testimonio y estoy súper emocionado de escucharlo de nuevo. Bendiciones, Marcos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bendecidos, qué bueno. Bueno, pues como lo decía Pastor Jason, ayer estaba yo sentado allá en la banca de atrás y él salió y me vio que estaba ahí sentado y me dice, ¿me puedo sentar aquí contigo? Le digo, sí. Y empezamos a interactuar, empezamos a platicar, empezamos a testificar lo grande y maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Y a media plática me dice, ¿podrías compartir esto mañana? Y le digo, ¿por qué no? Si todo se trata para su gloria, que así sea. Así que para los que no me conocen, mi nombre es Marco Antonio Díaz. Soy originario del Estado de México y estoy casado. Llevo de matrimonio 18 años. Tengo 4 hijos, 2 señoritas, una va a cumplir 18, una va a cumplir 17. Tengo 2 niños pequeños, Aiden y Esdras. Uno va a cumplir, más bien ya tiene 3 años y el otro tiene año 7 meses. Cuando tenía 13 años, yo perdí a mi mamá. Y después de lo que pasó, siempre me empecé a enfocar en mí mismo. Todo se trataba de mí. A los 17 años fue cuando me casé y empecé a vivir para mí mismo. A los 21 años tomé la decisión de emigrar a Chicago, a Estados Unidos, y también allá todo se trataba de mí. Pecado, deseos y de lo que a mí me agradaba. Entonces llega un momento donde empiezo a tener dificultades en mi matrimonio y mi matrimonio se empieza a desmoronar. Nos separamos y para no ir más a detalle, fueron 4 meses los cuales yo y mi familia hubo una separación. Mi esposa, que creció en un hogar cristiano, en esos momentos se recuerda de Dios y dice, pero hay un Dios del cual me predicaban cuando yo era chica. ¿Dónde está? Y ella empieza a buscar ayuda. Empieza a buscar a ese Dios del cual ella había escuchado. Y llega a esta iglesia que está en Chicago, que se llama Harvest Bible Chapel, en la cual cuando ella entra hay una pareja a la cual la recibe y la toma y empieza a caminar con ella. Y lo primero que hacen es llevarla a la palabra. Ella empieza a contar su historia y estos hermanos, esta pareja, le empiezan a predicar el evangelio y le dicen, ¿sabes qué? Tú te tienes que arrepentir.
Y no solamente eso, tienes que pedirle perdón a Dios y tienes que ir y pedirle perdón a tu esposo. Entonces ella hace eso y empiezan a orar, empiezan a caminar. Y después mi esposa me busca y me dice, ¿sabes qué? Ya pedí perdón a Dios y te quiero venir a pedir perdón a ti. Entonces fue como, ¿qué? Tú no eres la esposa con la que yo estaba viviendo. Entonces empecé a ver ese cambio. Decidimos juntarnos otra vez de nuevo y pensamos que las cosas iban a ser más fáciles, pero no. Fueron creciendo. En el 2004 tuve una cirugía en el cerebro porque me había salido un tumor en el cerebro. Entonces me operaron y para el 2007 me habían diagnosticado otra operación. Entonces mi esposa estaba orando. Mi esposa estaba clamando por mi salvación primeramente y después por mi salud. Así que ella en su grupo pequeño, en su grupo de conexión, ella hacía todo esto. Entonces cuando yo voy al hospital, me dicen, ¿sabes qué? Ya no te tenemos que operar. Y ahí es donde Dios empieza a tocar mi corazón. Y digo, wow, sí es cierto, entonces hay un Dios que me ama. Entonces recibo a Cristo, me invitan a un campamento y ahí conozco a esta pareja que había tomado a mi esposa. Para la siguiente semana yo ya estaba conviviendo con ellos. Convivía con ellos, nos invitaban a comer, nos invitaban a diferentes actividades que ellos tenían. Y cuando menos yo me lo imaginé, yo ya estaba leyendo el libro de Juan con ellos. Después de eso, después de caminar con esta pareja, llega un momento donde me dice, ¿sabes qué, Marco? Hemos orado a Dios y nos vamos a ir a California. Y le digo, ¿qué? Pero si apenas estamos caminando, yo estoy creciendo, ¿cómo que me vas a dejar? Pero yo no lo entendía y él me dice, algún día lo vas a entender. Esta pareja se va a Canoga Park en Los Ángeles a empezar una nueva iglesia y me quedo yo con un pie fuera y un pie adentro y no sabía qué hacer. Entonces yo necesitaba que alguien me enseñara, necesitaba que alguien me dirigiera. Yo llegaba a una iglesia como Horizonte, una iglesia grande donde yo me perdía. Nadie sabía si yo iba, nadie sabía si yo adoraba. Entonces yo necesitaba a alguien. Y en ese momento Dios puso a otro hombre en mi vida. Se llama José Baltasar. Y es un hombre el cual yo admiro mucho porque él invirtió su vida en mí. Lo conozco a él y cuando yo estaba pasando otra vez una situación difícil, yo le pido y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me discipules. Y al momento que yo le pedí eso, él me decía, escuincle, ¿estás seguro lo que quieres? Y le digo, sí. Y me dice, ¿estás seguro de querer sacar chispas conmigo? Y yo no lo entendía. Yo dije, ¿de qué me habla este hombre? Y con el tiempo fui entendiendo lo que él me dijo. Un día me recita Proverbios 27:17 y dice, hierro con hierro se afila y el hombre aprende de sus semejantes. Empecé a caminar con él. Empecé a caminar con él en los grupos pequeños. Él pasaba tiempo conmigo. Pasábamos horas juntos platicando de qué era lo que yo sentía, qué era lo que yo hacía, cómo me comportaba, qué era lo que yo aprendía de la palabra. Y siempre que me llamaba, él me decía, ¿qué te habló Dios este día? Y yo no le contestaba nada porque yo apenas estaba empezando a caminar en la palabra. Y él me decía, déjame compartirte qué es lo que Dios me habló a mí. A la siguiente vez me volví a llamar y ¿qué te habló Dios en la palabra? Y yo me quedaba callado. Y me decía, déjame compartirte qué es lo que Dios me ha hablado a mí. Llegó el punto en el cual yo dije, yo ya no me puedo quedar callado. Yo tengo también que compartirle. Pero ahora, yo no podía dar algo que no tenía. Yo tenía que empezar a pasar tiempo en la palabra. Y él me influía, él me inspiraba a poder hacerlo.
Y ya cuando él me preguntaba, yo ya tenía que responderle. Y así fue, así empecé yo a caminar con él. Y él me modelaba, él me enseñaba, y él todo el tiempo oraba por mí y orábamos juntos. Él nunca me decía, voy a orar por ti. Él me decía y me llamaba, vamos a orar. Entonces eso a mí me fue inspirando, eso a mí me fue influyendo. Empezamos los grupos y recuerdo que nada más estábamos yo y él. Y me decía, vamos a orar para que Dios traiga más personas. Y a medida que pasaba el tiempo y íbamos orando, Dios iba añadiendo más personas al grupo. Era un ministerio en español. Llegaban más, teníamos 3, teníamos 4, teníamos 6, hasta que llegó el momento que teníamos 10 hombres. Cuando me dice, ¿sabes qué? Tú vas a dirigir el grupo. Y yo me quedé, ¿qué? Pero si yo no sé, yo soy nuevo. Me dice, hey, Dios está contigo, confía en Él. Y había señores mayores que yo, y había señores que me intimidaban, pero siempre él me decía, no dejes que nadie menosprecie tu juventud, lo que le decía Pablo a Timoteo. Y eso me animaba grandemente, porque él me decía, muéstrales con ejemplo, muéstrales el ejemplo, que ellos verdaderamente vean a Cristo en ti. Y eso me animaba y me confortaba. Así que empecé como aprendiz. Después empecé a dirigir el grupo. Y yo iba creciendo. Y él me hacía mi vida incómoda en una buena manera. Y él oraba por mí. Pasábamos tiempo juntos. Cualquier evento estábamos juntos. Y él me decía, yo lo hago, tú me observas. Y después me decía, ahora tú hazlo y yo te voy a observar. Cuando yo no hacía las cosas a la manera que se debían de hacer, él se acercaba con un amor, con una paciencia, y siempre me habló la verdad en amor. Todo el tiempo estuvo mostrando esa misericordia, esa gracia. Y yo por dentro decía, pero la regué, lo hice mal. Pero todo el tiempo él me llevaba a la palabra. Estuvimos trabajando en lo que es un ministerio en español, el cual llegó un momento donde tuvimos indiferencias. Empezamos a dejarnos guiar los dos por lo que había en nuestro corazón. Y prácticamente más lo que había en mi corazón, porque había orgullo, había arrogancia. Y llegó el momento en el cual nos empezamos a distanciar y empezamos a tener dificultades. Estábamos en la misma iglesia, pero cuando nos veíamos nos dábamos la vuelta. Y fue un tiempo muy difícil en el cual yo oraba y decía, Señor, ayúdame a poder pasar esta situación. Pero Dios quería tratar con mi corazón, quería tratar con lo que realmente estaba dentro de mí. Así que llegó un momento en el cual pues tuvimos que sentarnos y hablar. Nuestras esposas se pusieron de acuerdo y hicieron una cita y llegamos ahí. Me dice mi esposa, tenemos que ir a hablar con José. Le digo, pues buena suerte. Me dice, no, tú vas a ir conmigo. Y más a fuerzas que de ganas tuve que ir, pero Dios ya estaba preparando mi corazón. Y créanme que cuando nos sentamos y empezamos a platicar, puro malentendido. Que no, que esto, que el otro, que pero tú, pero no, que yo. Y realmente fue puro malentendido. Llegamos al punto donde nos encontramos los 4 llorando y pidiéndonos perdón. Después de que nos reconciliamos, eso fue, lo tengo apuntado y lo tengo de memoria, 17 de marzo del 2017. No se me va a olvidar el día que me reconcilié con ellos y que Dios utilizó esa situación para crecer en esa área. Después de eso, Dios fortaleció nuestra relación. A los 7 meses decidimos venirnos para México, para Querétaro, y realmente no voy a olvidar las últimas palabras que él me dijo, porque me dijo,
Dios te va a usar en gran manera. Tú no tienes idea de lo que Él va a hacer a través de ti. Y siempre me recordaba 2 de Timoteo 2:2 que dice: y lo que has escuchado de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Entonces, realmente ese momento fue difícil. Un momento en el cual decides dejar a esa persona que caminó contigo, pero al final es lo que Dios le agrada y es lo que Dios desea, que nosotros salgamos y hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer y realmente glorificar a Dios por medio de la gran comisión. ¿Por qué? Aquí dice, el círculo que estaba antes decía, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esto? Porque realmente Dios, Jesús, fue lo que les dijo a sus discípulos. Y sus discípulos obedecieron ese mandato. Y si los discípulos no hubieran hecho, ni uno de nosotros hubiera conocido del evangelio. Y por eso lo hacemos, porque ellos lo hicieron, porque alguien lo hizo conmigo. Y ahora es lo que hacemos en los grupos de conexión. Tengo el privilegio de coordinar los grupos de conexión aquí en Querétaro, aquí en Horizonte, y eso es lo que hacemos en los grupos de conexión. Poder, después de un nuevo creyente, después de que acepta a Cristo, establecerlo en su fe, irlo guiando, equipándolo, llevándolo al siguiente paso, que es el servicio. Después ponerlo como aprendiz, si es la voluntad de Dios. Después liderar y después reproducirse. Y la meta es no solamente hacer discípulos, sino hacer hacedores de discípulos. Así que pues es un poco de lo que Dios ha hecho conmigo. Hay más cosas ahí, pero lo más importante, y gracias por permitirme. Un aplauso para Marcos. Marcos. Es increíble como Dios nos usa, testimonios tan parecidos. 13 años la familia de él, 13 años mi familia. La gracia de Dios es increíble. Y nosotros tenemos el privilegio de enseñar esa gracia a otras personas. No, mira que nosotros ya estamos aquí enseñando. Si no fuera por su gracia, yo no sé dónde Marcos estuviera. Yo no sé dónde Jason estuviera. Entonces toda la honra y toda la gloria se la merece Él. Amén. Oras por nosotros, Marcos. Puedes orar por nosotros. Padre, en esta tarde venimos postrados delante de ti, exaltando tu nombre, reconociendo que tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro escudo. Padre, gracias porque en tu infinita misericordia tú nos has rescatado, tú nos has librado de nosotros mismos. Padre, tu palabra dice que Cristo mismo murió una vez y para siempre, el justo por los injustos, para poder llevarnos ante ti. Y aquí estamos, Dios, reconociendo que te necesitamos cada día. Padre, perdona cada una de nuestras faltas, cada uno de nuestros pecados, porque tu palabra dice que aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos es pecado. Así que perdónanos, Dios. Padre, permite que todo lo que hayamos aprendido en este tiempo, en esta semana, que Padre, que lo podamos poner en práctica, porque ahí es donde cuenta. Padre, gracias por este ministerio de PSG. Te pedimos por ellos que continúes usándolos para tu gloria y para tu honra. Padre, y cada uno de mis hermanos y hermanas que vienen de otras iglesias, de otras congregaciones, Padre, sé tú con ellos, que ellos puedan ir a sus iglesias y compartir esto que acaban de aprender. Y Padre, que al final de todo esto el nombre de tu Hijo Jesucristo sea exaltado por sobre todas las cosas. Padre, te lo pedimos y una vez más, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor inagotable, gracias porque tú nunca cambias, tú eres el mismo ayer,
hoy y siempre. Padre, y todas estas cosas te las pedimos en el único nombre todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.